Esta es mi historia. Me llamo Ana, y todo comenzó en un nuevo trabajo. Allí conocí a Norma, quien rápidamente se convirtió en mi mejor amiga. Parecía la amiga perfecta, siempre amable y dispuesta a ayudarme a adaptarme. Con el tiempo, nuestra amistad se hizo más fuerte. Si ella tenía un problema en el trabajo, yo era la primera en ofrecerle mi ayuda. Si algo le ocurría, yo estaba ahí para apoyarla. Éramos inseparables, o eso creía yo. Un día, en una de nuestras conversaciones, me confesó algo que me heló la sangre. Me dijo que su tío y su tía sabían hacer trabajos de brujería y leer las cartas. Pero lo más inquietante fue cuando me contó que su tío no era un brujo común. Según Norma, él tenía el poder de convertirse en un nahual, una criatura que podía cambiar de forma y viajar a otros lugares. Me quedé helada, muy asustada, pero intenté no darle demasiada importancia y seguir como si nada. El tiempo pasó y Norma seguía obsesionada con su exmarido. No solo no lo superaba, sino que le estaba haciendo la vida imposible a su nueva pareja. Yo, como buena amiga, le aconsejé que pasara página, que siguiera con su vida, que se enfocara en sí misma. Pero ella se negó rotundamente. Me dijo con una frialdad que me asustó: todos me la tienen que pagar. Poco después, me confesó que le gustaba nuestro jefe. Empezó a tener algo con él, pero este jefe era conocido por ser un ojo alegre. Coqueteaba con todas. Pronto, me di cuenta de que también intentaba coquetear conmigo. Yo lo ignoraba y me concentraba en mi trabajo, pero Norma lo notó. No dijo nada, pero sentí un cambio en su actitud, una tensión extraña. Ella seguía contándome historias escalofriantes sobre las prácticas de su pueblo natal en Oaxaca. Un año, se fue de vacaciones para las festividades. A su regreso, nos trajo dulces típicos y comida para todos en la oficina. Nosotros, sin sospechar nada, comimos agradecidos. No sabíamos que ese era el comienzo de una auténtica pesadilla. Poco después, la situación se volvió aún más rara. Un día, de la nada, me preguntó si no me gustaban las mujeres. Le respondí que no, que respetaba a todos, pero que a mí me gustaban los hombres. Ella me dijo que era bisexual, que le gustaban ambos. Cada vez me sentía más incómoda con sus comentarios y su comportamiento errático. Fue entonces cuando comencé a sentirme físicamente mal. Mi estómago se empezó a inflamar, perdí el apetito por completo y sentía un dolor constante. Fui al médico, me hicieron todo tipo de estudios, pero los doctores no encontraban ninguna explicación. Todos los resultados salían bien. Estás perfectamente sana, me decían, pero yo me sentía cada vez peor. A los problemas estomacales se sumó un cansancio extremo, un agotamiento que no me dejaba vivir. Y luego, empezaron los sucesos paranormales. Una noche, mientras dormía, sentí claramente como si alguien se sentara en el borde de mi cama. Escuchaba pasos en la casa cuando estaba sola. A menudo despertaba y encontraba las luces de la cocina encendidas, sin que nadie las hubiera tocado. Mi perrito, mi fiel compañero, también enfermó de repente. No se separaba de mí, parecía querer protegerme. Mis noches se llenaron de pesadillas horribles con demonios y figuras oscuras. La situación llegó a un punto crítico un día en el trabajo. De repente, empecé a escuchar una especie de zumbido magnético, como el sonido de un cable de alta tensión. Cuando volví en mí, me di cuenta de que estaba en el baño, mirando fijamente el inodoro. Había tirado todo mi dinero por el retrete y ya había jalado la cadena. Solo pude ver con impotencia cómo los billetes se iban por el desagüe. No entendía qué me estaba pasando. Los eventos inexplicables no paraban. Una noche, dormía profundamente cuando un grito ensordecedor sonó justo en mi oído. Desperté de un salto, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No entendí lo que decía el grito, porque estaba en otro idioma, una lengua que jamás había escuchado. El miedo se apoderó de mí. Otro día, mientras conducía hacia el trabajo, volví a escuchar esas ondas magnéticas, ese zumbido penetrante, y de ahí no recuerdo nada más.
Mi siguiente recuerdo es volver en mí dentro de mi coche, volcado a un lado de la carretera. Lo primero que salió de mi boca fue una sola palabra: Dios. Miré a mi alrededor esperando lo peor. El coche estaba destrozado. Había vidrios por todas partes, pero sorprendentemente, yo no tenía ni un solo rasguño. El servicio médico llegó y me revisaron de arriba a abajo. Estaba perfectamente bien. Fue un milagro. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, Norma me vio entrar caminando y su cara fue un poema. Se quedó pálida, sorprendida, casi decepcionada. Su reacción fue tan extraña que no pude ignorarla. Fue en ese momento cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una forma terrorífica. Le conté todo a mi abuela, y ella, con la sabiduría que dan los años, me dijo que lo que me estaba pasando no era normal. Me recomendó ir a ver a una persona que hacía limpias energéticas. Desesperada decidí seguir su consejo y fui a ver a un curandero. Apenas entré, sin que yo le dijera casi nada, comenzó a describir a la persona que me estaba haciendo daño. Describió a una mujer, una compañera de trabajo, una amiga cercana. Describió a Norma. No lo podía creer. Después de todo lo que yo la había ayudado, después de toda la confianza que le di, ¿ella me estaba haciendo esto? El hombre me hizo una limpia y me dijo que el daño era muy oscuro y muy fuerte. Cuando me realizó la limpia, tomó un video de lo que se estaba quemando, y en una de las fotos se ve claramente la imagen del demonio que me había mandado Norma, y era el causante del daño que estaba sufriendo, y estaba tomando posesión ya de mi cuerpo. Por eso el sonido de esas ondas que escuchaba y no recordaba nada. En la comida que nos había dado como acción de compañerismo, ahí es donde metió la brujería. Me recomendó poner unos cocos para que absorbieran todo lo negativo que estaba en mi casa, en cada esquina, y me dio unos amuletos de protección. Hice exactamente lo que me dijo. Pasaron 7 días. Una mañana, al despertar, encontré mi cocina invadida por moscas, muchísimas moscas. Pensé que había dejado algo de comida fuera y se había echado a perder, pero busqué y no había absolutamente nada. Las maté, pero a los pocos minutos aparecieron más, pegadas en mi ventana, y seguían saliendo más y más. Sentí un asco y un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Revisé todo hasta que di con el origen. Uno de los cocos que había puesto estaba reventado. De una grieta emanaba un líquido espeso y rojizo, como sangre, y de ahí, de dentro del coco, estaban saliendo las moscas. No tenía explicación lógica. Con mucho asco, lo metí en varias bolsas negras y lo saqué de mi casa. Volví a ver al curandero y le conté lo sucedido. Él me dijo con mucha calma: eso es todo el daño que te hizo. El coco lo recogió y lo está manifestando. En el trabajo, la dinámica con Norma cambió drásticamente. Sin que yo le dijera una sola palabra, ella se alejó de mí. Dejó de hablarme, me evitaba. Se dio cuenta de que yo ya sabía lo que había hecho, que su poder ya no me afectaba. Unos días después, dejó de ir a trabajar. Me enteré por otros compañeros que su tío, el Nahual, había fallecido repentinamente. Y lo que pasó en su funeral fue digno de una película de terror. Nadie se quiso quedar a velarlo porque, según decían, del ataúd emanaba un olor a azufre insoportable y se escuchaban rasguños desde adentro. La gente salió huyendo despavorida. Recordé lo que me había dicho el curandero. Cuando un brujo hace un mal y este no se cumple o es revertido, toda esa energía oscura se le regresa. Y al parecer, eso fue lo que le pasó a su tío. Él terminó pagando por el mal que intentaron hacerme. Decidí que lo más sano para mí era dejar ese trabajo. No quería volver a ver a Norma nunca más. Necesitaba alejarme de toda esa oscuridad y empezar de cero. Sé que ella sigue por ahí, probablemente haciendo daño a otras personas, a cualquiera que le caiga mal o simplemente a alguien que brille más que ella. Esta fue mi historia, y la cuento como una advertencia. A veces el enemigo duerme más cerca de lo que creemos. Mi papá falleció a los 4 meses después de haber vivido esto. Nunca sabré si fue por ella, ya que de la nada enfermó y su muerte fue muy rápido.
Solo recuerdo que nos dijo que había soñado con la muerte y tuvo una pelea. Era una sombra negra. Lo único que alcanzo a ver fue una mano de huesos. Es complicado entender cómo funciona la energía, pero mi mensaje es que se cuiden, no confíen en nadie, ya que las energías negativas existen. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha impactado o conoces a alguien que haya pasado por algo similar, déjame un comentario. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. ¿Crees en las amistades para siempre? Esta historia, basada en un hecho real que le ocurrió a una mujer en Guadalajara, México, podría hacerte dudar. Hay amistades que parecen eternas, hasta que descubres que detrás de las sonrisas se esconden la envidia, los celos y una oscuridad que ni te imaginas. Daniela y Carolina eran inseparables desde la preparatoria. Más que amigas, eran hermanas. Vivían a unas calles de distancia, compartían secretos, iban a todas partes juntas. Incluso se tatuaron una frase en la muñeca que sellaba su promesa: amigas por siempre. Eran el complemento perfecto. Carolina era la extrovertida, la que siempre estaba rodeada de gente, la que inevitablemente se convertía en el centro de atención. Daniela, en cambio, era más reservada, dulce, la que escuchaba. Eran un equipo, una dupla perfecta, hasta que un hombre apareció en sus vidas. Daniela conoció a Ángel. Era amable, atento, y poco a poco, con detalles y sonrisas, se ganó su corazón. Carolina también lo conoció, y fue justo en ese momento cuando todo empezó a cambiar. Una fisura invisible comenzó a abrirse entre ellas. Daniela notó que su amiga se comportaba diferente. De repente, la evitaba. Sus palabras se llenaron de un sarcasmo hiriente y lanzaba comentarios pasivo-agresivos sobre su relación con Ángel. La situación llegó a un punto de quiebre cuando un día, sin previo aviso, Ángel desapareció. Simplemente se esfumó. No contestaba llamadas, no respondía a mensajes. El silencio era total. Días después, la verdad le llegó a Daniela como una puñalada helada, a través de amigos en común. Habían visto a Ángel con Carolina. El dolor fue indescriptible. Lloró durante semanas, sintiendo cómo se rompía algo más que su corazón. A pesar de la traición, decidió no enfrentarla. No tenía la fuerza. Simplemente se alejó. Pero la historia no terminó ahí. De hecho, fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Daniela comenzó a tener sueños inquietantes. En ellos veía a Carolina parada al pie de su cama, observándola en silencio, con una sonrisa vacía y perturbadora en el rostro. A veces, en medio de la noche, sentía una caricia fría, como si alguien la tocara mientras dormía. Al principio lo atribuyó al estrés, a la tristeza, al duelo por su amistad rota. Pero los sucesos escalaron. Una madrugada, se despertó de golpe al escuchar una voz susurrando su nombre en la oscuridad de su cuarto. La voz era inconfundible, exacta a la de su amiga. Dani. Daniela respondió con un hilo de voz, el corazón latiéndole en la garganta. Carolina. Silencio absoluto. Encendió la luz de golpe. No había nadie. La habitación estaba vacía. Poco después, un malestar físico se apoderó de ella. Un cansancio extremo que no se iba ni durmiendo 12 horas. Mareos constantes. Pérdida total del apetito. Preocupada, fue al médico. Se hizo análisis de sangre, estudios de todo tipo. Una y otra vez los resultados eran los mismos. Todo normal. Los doctores no encontraban explicación alguna para su deterioro. Pero había algo peor, algo que los médicos no podían medir. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una extraña. Su rostro estaba pálido, casi grisáceo. Tenía los ojos hundidos, enmarcados por ojeras moradas que ningún corrector podía disimular. Y cada noche, sin falta, el mismo sueño se repetía. Carolina, riendo a carcajadas, acercándose lentamente a su cama con algo extraño en las manos.
La confirmación de que algo oscuro estaba ocurriendo llegó una tarde al volver del trabajo. Justo frente a su puerta, en el tapete de bienvenida, había una pequeña caja envuelta en cinta roja. No tenía remitente, ni nota, ni nada. Con un mal presentimiento, la abrió. Lo que encontró dentro le heló la sangre. Había un mechón de cabello, un papelito doblado con su nombre completo escrito a mano, y un frasquito que contenía un líquido oscuro y espeso. El olor que emanaba era insoportable, un hedor a descomposición que le revolvió el estómago. Daniela soltó un grito de puro terror. Su vecina, una señora mayor, salió corriendo de su casa al escucharla. Al ver a Daniela temblando y la caja en el suelo, su rostro se llenó de espanto y le dijo algo que la dejó paralizada. A mí me dejaron algo igual hace unos meses. Esa mujer que te visitaba tanto me preguntó si tú vivías sola. Aterrada y desesperada, Daniela buscó ayuda espiritual. Unos conocidos la llevaron con una mujer muy respetada en el barrio, conocida por ser una bruja blanca, que ayudaba a la gente a liberarse de trabajos de brujería. Apenas Daniela cruzó el umbral de su puerta, la mujer la miró fijamente a los ojos, y sin que Daniela dijera una palabra sentenció: Tú no viniste por casualidad. Te están secando. Daniela se derrumbó y empezó a llorar desconsoladamente. La mujer la hizo sentarse y comenzó una lectura con cartas y velas. Después de unos minutos de silencio y concentración, la bruja habló de nuevo. La persona que te hizo esto es alguien muy cercana. Una mujer con el cabello teñido, que envidió algo que tenías. No quería matarte. Quería verte sufrir. La descripción era exacta. Era Carolina. La mujer le mostró a Daniela un frasco con alcohol y agua bendita. Dentro, flotaban unos cabellos y un pedazo de cinta roja, idéntico al de la caja. «Esto es lo que te hicieron», le dijo. «Si no hubieras venido hoy, en menos de una semana estarías hospitalizada». Durante 3 noches consecutivas, la mujer le realizó una limpieza espiritual. El ritual incluía velas blancas, rezos, agua bendita y el humo purificador del copal. Cada noche, mientras se realizaba la limpia, Daniela sentía una presencia helada en su casa, como si alguien caminara a su alrededor observándola. En la última sesión, justo al terminar el rezo, una de las velas explotó con un estallido seco. En ese mismo instante, se escuchó un grito desgarrador que venía de la calle. Aunque al asomarse no había nadie, a partir de ese momento, todo cambió. Daniela empezó a mejorar de forma milagrosa. El color volvió a sus mejillas, el apetito regresó y recuperó su energía. Y los sueños con Carolina desaparecieron por completo. Unas semanas después, recibió una notificación en sus redes sociales. Era Carolina. Dani, ¿podemos hablar? Daniela dudó, pero una mezcla de curiosidad y la necesidad de un cierre la hicieron aceptar. Se encontraron en una cafetería. La apariencia de Carolina era impactante. Estaba demacrada, con las mismas ojeras hundidas que Daniela había tenido, y su voz temblaba al hablar. No sé qué me pasa. Le dijo, con la mirada perdida. Desde hace días siento que algo me sigue, que algo me está castigando. Daniela la miró fijamente y le preguntó con una calma helada. ¿Qué hiciste, Carolina? Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Fui con alguien, para que sintieras lo que yo sentí cuando te vi con Ángel. Pero ahora todo me sale mal, todo. Daniela se levantó de la mesa sin decir una palabra más. El dolor y la rabia eran demasiado grandes. Se fue de allí, dejando a Carolina sola en esa cafetería. Esa fue la última vez que la vio. Días después, se enteró por amigos en común que Carolina había enfermado gravemente, de un mal que ningún doctor podía diagnosticar. Decían que la encontraron en su casa delirando, gritando el nombre de Daniela, y que antes de morir, susurró algo que heló la sangre de todos los presentes. Díganle a Daniela que ya la dejé en paz. Hoy Daniela está casada, tiene 2 hijos y trata de no hablar de este oscuro capítulo de su vida, pero todavía lleva una cicatriz en la muñeca.
justo sobre el tatuaje que alguna vez compartieron. Donde antes se leía, amigas por siempre, la tinta se ha desvanecido casi por completo, como si algo la hubiera intentado borrar desde adentro. Solo queda una fina línea roja, y cada año, justo en el día del cumpleaños de Carolina, las luces de su casa parpadean sin explicación a la misma hora, las 3:33 de la madrugada. Esta historia nos recuerda que a veces los peores monstruos son aquellos a los que una vez llamamos amigos. ¿Has vivido algo parecido? Cuéntame tu historia en los comentarios. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos como este. Nos vemos en la próxima.